Entonces voy a comenzar partiendo por analizar una información que yo les mandé a ustedes, me parece que hace una semana atrás, y que es una ayuda para la preparación del trabajo de investigación. Voy a hacer un compartir pantalla y vamos a ver no sé si ahí están viendo la pantalla. ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya. Este documento que yo les envié es una recopilación que encontré por ahí en una información que tenía hace un tiempo atrás y que tiene que ver con software para todas las áreas de conocimiento del PMBOK. Entonces, en la gestión del tiempo, sale el nombre del producto, sale en qué página lo pueden encontrar y algunos comentarios referidos a cuál es el alcance del software. En este caso es para la gestión del tiempo. Y ahí hay varios software, ¿ya? En gestión de costo pasa lo mismo. Hay con código abierto y comerciales. Algunos son pagados, otros son gratis. Algunos están en la nube, otros son con licencia. Bueno, hay una variedad de software. Después está para gestión de calidad. Y así sucesivamente para cada una de las áreas de conocimiento del PMO, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos. ¿Ya? Entonces, yo lo primero que les quiero comentar es que aquí tienen una información bastante potente sobre, bueno, varios de estos software están en inglés, o sí, pero lo importante aquí es que existen esos software y están las páginas donde están alojados y de ahí pueden sacar información que les permite entregar un informe con más profundidad. ¿Ya? Siempre yo les he comentado, aquí está para la ejecución de un proyecto, integración del proyecto. Ya está. Como ustedes pueden ver, eh, hay mucha información que hay que masticar ahí y que es bueno que la vean porque les va a entregar, les va a enriquecer el informe que tengan que entregar. Lo segundo que les quiero comentar es que a la luz del cambio de horario que ha tenido el curso, voy a hacer una reprogramación y les voy a indicar acá en qué consiste esta reprogramación. Nuevamente voy a compartir pantalla y vamos a ver el tema de la reprogramación que está ahí. ¿Se está viendo? ¿Se ve bien o no? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, estas son los 4 hitos que están quedando para este curso. Va a haber un ejercicio 3, no voy a hacer ejercicio 4, voy a dejar en 3 los ejercicios de este semestre. El ejercicio 3 lo voy a enviar el 10 de septiembre, que es un día jueves, me parece. Y les voy a dar un tiempo para que ustedes lo entreguen. Seguramente una semana. O sea, me lo tendrían que entregar un poquito antes del 18, con empanada y vino tinto. El informe de investigación
la entrega del informe final lo dejé para el 30 de septiembre. O sea, tienen aproximadamente 5 semanas, un poco más, para poder terminarlo, más todas las indicaciones que le he dado. Fuera del documento que le expliqué, me parece, en un par de clases anteriores, en que explicaba cuál era el fondo, lo que se andaba buscando. También le he respondido 2 o 3 grupos que me han pedido en forma personalizada que les dé los consejos o las recomendaciones para poder mejorar el informe. Eso sigue abierto para el resto de los grupos que no lo han hecho. En la exposición del trabajo de investigación, esto es la exposición que hace todos los integrantes del grupo, va a ser en la semana del 5 al 9 de octubre, que es la última semana, entre paréntesis, de clases. Por lo tanto, esa semana no habrá clases realmente, sino que el día martes 6 y el jueves 8 de octubre dejaremos las 2 sesiones para que los 6 grupos, 3 grupos un día martes y 3 grupos el día jueves, expongan al resto de los compañeros y al profesor mediante una presentación que obviamente tienen que preparar, expongan las conclusiones y todos los distintos puntos que contemplaba el trabajo de investigación en lo que le atañe a cada grupo. Después voy a dar algunas indicaciones de cómo tiene que ser ese trabajo de investigación en términos de cuánto tiempo van a tener para lo que dure la exposición, qué contenidos mínimos tiene que tener, y también para comentarles que debería dejarse un espacio para consultas, ya sea por otros alumnos que no son parte del grupo, o ya sea por el profesor. Y finalmente el control 2, que es de la materia, digamos, va a ser el 15 de octubre del 2020. Eso es un día jueves, si mal no recuerdo. Y por supuesto que ahí la materia va a ser la que va a entrar hasta antes del 5 al 9, porque esa semana no hay clase. Ya, o sea, va a entrar hasta seguramente en los primeros días de octubre, el 1 o el 2, ya no me acuerdo, no tengo el calendario a mano. Eso sería la reprogramación que haríamos para el curso. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Queda claro? La materia que va a entrar en el ejercicio 3, también lo tengo que definir un poco antes de que se le envíe el ejercicio, les voy a decir. Porque hoy día vamos a terminar con la gestión del tiempo, y a partir del jueves vamos a comenzar con gestión de costos. Seguramente mañana voy a subir el material relacionado con la unidad de gestión de costos, ya sea material de presentación como algún paper y algún video. Ya, entonces, con respecto a la reprogramación está claro, ¿cierto? No hay dudas. Ya. Todo bien, profe. ¿Quién hizo algún comentario? No le dije que todo bien. Ah, ya, ya.
No he visto a propósito la prueba del control 1, todavía ni siquiera la he analizado. Voy a preparar una pauta con la corrección de ese control y esa pauta se les va a mandar junto con las notas, de tal manera que sepan con qué criterio se hizo la corrección del control 1. Voy a salir entonces de esta pantalla para entrar ya en la continuación de la materia de lo que estábamos viendo. A ver, vamos a admitir algunas personas que llegaron. Ya, entonces, nosotros estábamos viendo la gestión del tiempo y en particular estábamos viendo lo que era lo que se llama la secuenciación de actividades. ¿Alguien me podría definir qué es lo que es de secuenciación de actividades? ¿Quién me define? A ver, Mario Arevalo, que está ahí presente. Dígame qué es lo que entiende por secuenciación de actividades. Eh, como el orden que debe llevar, como de cuál es el requisito, la actividad previa para seguir con la siguiente, algo así. Ya, o sea, definir un orden de ejecución de actividades, ¿cierto? En que se va a comenzar con ciertas actividades con las cuales se tiene la información para partir y probablemente se van a después realizar procesos que van a alimentar a otras actividades que vienen a futuro y así vamos formando una red de actividades. Ahora, si yo no conozco bien el trabajo que hay que hacer, ¿cómo visualizas tú que es el tema de la secuenciación? ¿Es fácil? ¿Es ¿Cómo, profe? No. Si tú no conoces bien el trabajo que tengo que realizar para llegar a los objetivos del proyecto, Ah, ¿cómo ves el tema de la secuenciación? ¿Lo ves no, como una... ¿Mm? se hace difícil, Es casi complejo, imposible ¿cierto? sin saber las tareas que hay que hacer. Sí. Exacto, ¿cierto? O sea, por eso que la gente que se dedica a esta parte del área de conocimiento del PMO, que es la gestión del tiempo, y lo mismo con la gestión de los costos, es gente que tiene que haber ya trabajado harto tiempo en ciertos proyectos, tiene que tener ya un rodaje, una cierta experiencia, y aún así puede que quede sobrepasado por el tema. Entonces, lo que normalmente se hace es que el especialista que está a cargo de este tema se reúne con el personal más técnico o de la ingeniería más dura, por decir así, los que tienen que ver más allá con los detalles de cómo se ejecuta el proyecto. Conversa con ellos mediante alguna metodología entonces a partir de esa conversación él puede empezar a determinar criterios de cuáles actividades van primero, cuáles van después, cuáles pueden ir en forma paralela, cuáles se pueden adelantar, etcétera, etcétera. Y obviamente que todo esto tiene que a su vez ver con los recursos que tengo disponibles, eh, con los permisos que a veces, porque ustedes saben que cuando uno, por ejemplo, construye algo, tiene que tener una serie de permisos. Hay permisos de construcción que se consiguen con el departamento de obras de la municipalidad donde se está emplazando el proyecto. Hay permisos ambientales que se construyen, o sea, que se identifican y que se
obtienen a partir del Ministerio del Medio Ambiente. Tiene que haber también permiso de la Dirección General del Trabajo, que tiene que ver con todo el tema de la contratación del personal. O sea, hay una serie de requisitos, reglamentos de las distintas entidades que regulan el contexto donde se va a realizar el proyecto, que van a exigir ciertos permisos. Por eso que no es fácil la secuenciación ni la estimación de las actividades. Y por eso que es recomendable que esto se haga, ojalá, trabajando en equipo. ¿Ya? Ya les decía anteriormente, el especialista en el tema tiene que tener su planilla Excel, si es que es un proyecto simple, o tiene que definitivamente trabajar con un software, cuando ya son proyectos más complejos, y reunirse con cada uno de los integrantes del ámbito técnico del proyecto, para que ellos le vayan dando los inputs sobre la manera como se hacen las cosas, si es que él no la conoce bien, y también los inputs de la estimación de los recursos que son necesarios. ¿Ya? Entonces, vamos a retomar el tema de la secuenciación, y estábamos hablando de que dentro de la secuencia de actividades se podían hablar de adelantos y retrasos, entendiendo por adelanto todas aquellas actividades que permiten la aceleración de la actividad que sigue más adelante. Si yo soy capaz de acelerar esa actividad, por ejemplo, si yo que estoy instalando un sistema ERP, ¿cierto? Y mi primera actividad es conocer los procesos de la compañía, para que a partir de esos conocimientos de los procesos yo establezca el diseño lógico y por otro lado la forma de implementar el ERP. Entonces, una forma sería ver cómo yo puedo hacer el diagnóstico y el conocimiento de los procesos lo más rápido posible, de tal manera que con esa aceleración yo pueda dejar más tiempo a lo mejor para la fase 2, que es la implantación del sistema, que seguramente va a requerir más esfuerzo, más tiempo y más recursos. También pueden haber actividades que generan retrasos, y por lo tanto son actividades que van a causar una demora en la actividad que viene. Sobre todo cuando ustedes saben que los retrasos se pueden producir por muchas razones. Un ejemplo es porque a lo mejor no dispongo de la información suficiente. Supongamos que una actividad sea realizar un informe técnico de una visita que se hizo para hacer un levantamiento de ciertos parámetros técnicos. Pero para poder realizar ese informe tengo que tener toda la información pertinente, ya sea plano, especificaciones técnicas u otras. A lo mejor no tengo esa información en el momento apropiado y por lo tanto eso me va a generar un retraso. Si tengo alguna actividad en que tengo que ocupar una máquina, un equipo, y por X razón el equipo falla cuando está a lo mejor en plena operación, o ni siquiera antes de comenzar la operación, ya tenemos la dificultad de que el equipo está con falla de mantenimiento, eso también nos va a generar una demora.
si para poder realizar la actividad necesito tener ciertos materiales o ciertos insumos, y si se los encargué a los proveedores antes de, con un tiempo previo al inicio de la actividad, pero por X motivo el proveedor se retrasó o no llegó a tiempo, me va a generar una demora. Y así, si ustedes se van dando cuenta, las causas de demoras pueden ser muchas. Cada situación amerita un análisis, pero eso existe en la realidad. Sigamos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando ya he hecho un análisis para determinar la secuencia? Hay una serie de salidas del proceso. Y estas salidas son las siguientes. Primero, conocer el cronograma que se va a aplicar en el proyecto. Es decir, esta visualización gráfica que establece qué actividades se realizan, de qué forma, en qué orden, y en qué fechas, en qué tiempos, y puedo además asociarle a cada una de esas actividades los recursos necesarios para que se puedan ejecutar. Entonces son representaciones esquemáticas de las actividades del cronograma y de las relaciones lógicas entre ellas. Cuando estamos hablando de relaciones lógicas, estamos hablando de cuál va primero, cuál va después, si pueden ir en forma paralela, etc. También otra salida es un manual o un software de gestión de proyectos. O sea, este cronograma se puede traducir en un manual con algún procedimiento que hable de cómo se está gestionando ese cronograma. Y también puede haber una narración resumida de la metodología que se usó para construir el cronograma y de aquellas secuencias que son poco comunes y que requieren ya un análisis distinto o más particular. Otras salidas son la lista de actividades, todas las actividades que tengo que realizar para ejecutar ese cronograma con sus actualizaciones. Recuerden que los proyectos son entes dinámicos. Toda la semana, en un proyecto de una cierta duración, el que está ejecutando el proyecto le informa al mandante cómo va el proyecto, cómo va el avance, cuáles han sido las dificultades que ha tenido el proyecto, qué cambios han habido. Por lo tanto, las actividades se tienen que ir actualizando en base a ese ritmo de avance y en base a las situaciones que han ido emergiendo en el tiempo. Lo mismo que cada actividad tiene que tener ciertos atributos. Atributos en el sentido de si están, por ejemplo, los recursos disponibles, si tenemos los permisos adecuados, si tenemos la información disponible, etc. Y por último, tenemos que tener establecido todos los cambios que va a tener el proyecto, por distintas razones. Ya sea porque el dueño hizo un cambio en el alcance del proyecto, ya sea porque surgió un imprevisto y tenemos que hacer un cambio, algo que no había sido considerado. Pueden ser incluso por factores externos. Se suspende a lo mejor una cierta actividad o se reduce el proyecto porque los montos de la inversión son muy altos y alguien del directorio dice, no estamos dispuestos a gastar tanto dinero, por lo tanto quiero que lo acorten, lo reduzcan el proyecto, lo achiquen. Yo, por ejemplo, en el proyecto que estuve hasta marzo de este año, allá en el Banco Central,
en que había que armar un centro logístico para el Banco Central. En un banco, ustedes saben, el Banco Central es el que provee de dinero a todos los bancos de Chile. Por lo tanto, provee de billetes y de monedas que normalmente se mandan a hacer en el extranjero, se importan, y luego se almacenan y se distribuyen. Es casi como un Walmart o como un centro logístico que distribuye productos de distinto tipo. Entonces, este centro logístico que se va a instalar cerca del aeropuerto allá en Santiago, tenía inicialmente previsto una gran cantidad, de varios miles de metros cuadrados de construcción, en galpones, en edificios, etc. Pero cuando se realizó la ingeniería básica del proyecto, en que ya se empiezan a definir los tipos de equipo que se van a tener que usar, se define bien el layout de los edificios y de las plantas, etc., uno usa una herramienta que se llama el CAPEX, que es una forma de, a través de los costos, decir cuánto me va a costar el proyecto. Estamos hablando de la ingeniería básica, ¿eh? Después en la ingeniería de detalle, ese CAPEX se perfecciona, porque normalmente en una ingeniería básica el CAPEX tiene un error de más o menos 15 a 20%, y en una ingeniería de detalle ese error se reduce a entre 5 y 10%, no más que eso. Pero con esa información que genera el CAPEX, en este caso, para este centro logístico que yo les comentaba, el directorio o el consejo directivo del Banco Central estimó que era muy caro el proyecto y que se pasaba del presupuesto que estaba estimado inicialmente. Entonces dio la orden de que, bueno, en vez de tener un edificio administrativo de 4 pisos, bajémoslo a 3. Que en vez de tener una sala de dos salas procesadoras de moneda, bájenlo a una. Y así empieza a reducirse el edificio, pero obviamente eso significa replantearse los cálculos, los planos, los materiales y todo. Y hay que hacer todo una reingeniería nuevamente. Bueno, esos son ya cambios. Ese cambio que le estoy mencionando último es un cambio grande, porque cambió el alcance del proyecto. Pero en un proyecto pueden haber cambios menores, y eso también tienen que quedar estipulados. Bueno, la otra etapa importante, una vez que tenemos las actividades y el secuenciamiento de ellas, es decir, qué recursos necesito para ejecutar cada actividad. Y esto, ¿qué involucra? Primero, saber cuáles son los recursos necesarios. Hay recursos humanos, personas, dotaciones de personal. Pueden ser personas muy especialistas, con mucha experiencia o con poca experiencia. Yo tengo que saber la cantidad que requiero y el tipo de personas necesarios para ejecutar las actividades del proyecto. Por otro lado, pueden haber máquinas o equipos, pueden haber materiales, puede haber información, pueden haber recursos que ni siquiera yo tengo, sino que me los provee alguien externo, un subcontratista externo. Entonces, ¿cuáles son los recursos necesarios? ¿Qué cantidad de cada recurso se utilizará? ¿Cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades del proyecto? Imagínense que cuando uno construye una planta ya más potente, forestal, pesquera, minera, para que ustedes quieran, muchos de los equipos que le dan fuerza y le dan sentido a esta planta son equipos que se compran en el extranjero.
no es ingeniería nacional, se importan los equipos. Y muchos de estos equipos a veces son equipos especiales, ni siquiera son equipos de línea. Por lo tanto, se tienen que fabricar a pedido. No se sacan de un stock de equipos que ya están hechos, sino que requieren condiciones y características particulares. Entonces, entre que uno coloque una orden de compra para pedirle a un productor alemán o a un productor inglés o canadiense que haga un equipo, que ese productor lo meta en su línea de producción. Además, ese productor tiene pedidos no solamente de su país, sino que de muchas partes del mundo. Y luego entregue el equipo después de un cierto tiempo, en que también el cliente tiene que aceptar que el equipo está en buenas condiciones, que cumple los requerimientos, etcétera. Pueden pasar varios meses. Entonces, la manera ahí en que se hace la programación y el cronograma tiene que ser muy exacto, porque si por X motivo nos equivocamos en el tiempo y nos equivocamos en los recursos, ese equipo a lo mejor va a llegar desfasado. Y si no llega el equipo, imagínense, no puedo a lo mejor seguir con el montaje y la instalación de la planta. Eso me significa que hay un lucro cesante porque queda gente que sin hacer nada, o se tiene que parar por un cierto tiempo el proyecto. En el fondo, genera problemas de plazos, de recursos, de costos y una tremenda incertidumbre. Entonces, definir bien los recursos y definir si están disponibles es crucial para el éxito del proyecto. ¿Tiene alguien alguna duda hasta el momento de lo que hemos conversado? Ya, no hay duda. Seguimos. ¿Cómo se hace la estimación de los recursos a las actividades? Veamos cuáles son las entradas para este proceso. Acuérdense que hay que siempre tenemos que tener conciencia de que en todos los procesos del PMBOK hay entradas que vienen de proveedores externos, de clientes internos, de cualquier lado. Después hay la utilización de ciertas herramientas que procesan esas entradas y con eso se generan salidas, que son las que van a permitir ejecutar el proyecto. Entonces, ¿cuáles son las entradas en este caso? Factores ambientales de la empresa. Se está refiriendo a todos los recursos de infraestructura que tiene la empresa que está ejecutando el proyecto. Si yo soy una constructora de acá de Temuco que hace caminos, bueno, ¿cuántas motoniveladoras tengo? ¿Cuántos retroexcavadoras tengo? ¿Cuántas personas que trabajan en las distintas funciones dentro, por ejemplo, de la construcción de un camino? Eso es tener el catastro de los recursos de infraestructura. Eso sería una de las entradas. Otra sería los activos de los procesos de la organización. Y aquí, básicamente, hay dos tipos de activos que son importantes. Todas las políticas que tienen relacionadas con el personal, en el sentido de son personas que tienen un cierto horario de trabajo, que tienen ciertas condiciones para el trabajo en términos de bonos, de remuneraciones, también las políticas que hay con respecto al alquiler o arriendo, si es que yo no quiero comprar, y también las políticas de compra. Hay empresas donde la compra tiene que justificarse muy bien antes que la firme el gerente general y tiene que pasar por varios filtros.
se tiene que hacer una evaluación técnica, se tienen que tener varias cotizaciones, No sé, etcétera. dijo. Perdón, ¿qué? ¿Qué consulta? Ya, no sé qué pasó. Bueno, también lo otro es la información histórica relacionada. O sea, las empresas que ya han hecho proyectos en forma repetitiva tienen una base histórica. ¿Cuántos cementos requiero para la fundación de tantos metros cuadrados? Está, históricamente está. ¿Cuántas horas máquina necesito para remover o dejar un terreno compactado y rellenado, donde voy a después emplazar ahí una estructura? Etcétera. ¿Cuántas horas necesito para implementar un software en una empresa que tiene una serie de procesos estandarizados? Eso ocurre cuando ya tenemos una historia, ¿ya? También tenemos lecciones aprendidas, porque las empresas van aprendiendo, al igual que el ser humano, vamos aprendiendo con la forma en que vamos haciendo las cosas. A partir de eso uno estandariza actividades. ¿Qué otras entradas? Todas las actividades de los procesos anteriores, los atributos de cada actividad, que ya lo mencionamos anteriormente, la disponibilidad de recursos, todos los recursos que están potencialmente disponibles, los que se requieren para ejecutar las actividades que estamos analizando, en qué lugar geográfico están esos recursos, y qué ventanas de disponibilidad habrían, porque puede que esos recursos sean compartidos. ¿Ya? A lo mejor estamos en Temuco o en Lautaro haciendo 2 o 3 proyectos de forma paralela. Entonces, las máquinas retroexcavadoras se comparten entre los proyectos. Entonces, pueden haber ciertas ventanas de disponibilidad, no va a estar disponible 100%. También va a ser una entrada el plan de gestión del cronograma, que es parte del plan de gestión del proyecto. Bueno, sé que hay un plan que uno elabora de todo, de la manera como se va a realizar el proyecto, y ese es que se llama plan de gestión. Y dentro de los capítulos de este plan de gestión está el plan de gestión del tiempo, del cronograma. También están, obviamente, el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de los riesgos, el plan de gestión de los costos, etc. Pero para este caso se requiere el capítulo que tiene que ver con la gestión del cronograma. Porque allí va a estar establecida la metodología, cómo se va a realizar eso. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas para estimar estos recursos, los recursos que requieren cada una de las actividades? Lo primero es juicio de expertos. Nuevamente, aquí cada empresa tiene que buscar expertos internos dentro de la organización, si es que los tenemos, o tratar de ubicar algunos asesores o consultores externos, gente con mucha experiencia que nos puedan ayudar a definir qué recursos requieren, en qué volumen y qué tipo de recursos necesitan. Otra herramienta, análisis de alternativa. Hacer un análisis de posibles o de distintos tipos de recursos que podrían aplicarse para ejecutar la actividad. Por ejemplo, definir distintos niveles de capacidad o habilidad de los recursos. Puede ser para personas o para máquinas, para distintos tipos de recursos. Diferentes tamaños o tipos de máquinas. Diferentes herramientas, si es que la actividad requiere el uso de herramientas. Si el elementos que vamos a usar son de fabricación propia
los compramos o son de terceros que los arriendan. Nosotros alquilamos por su uso. ¿Qué otra técnica y herramienta? Datos de estimación publicados. Bueno, esto en general, lamentablemente acá en Chile no se dan mucho, ¿eh? En otros países es más fuerte que acá. Acá, hasta donde yo conozco, en el área de construcción hay datos importantes. De hecho, hay una página que se llama iConstrucción, y de internet, ¿eh? En que hay ahí bases de datos sobre los costos de los materiales de construcción de todo tipo. Pero son bases pagadas, uno no son públicas. En otros países son públicas estas cuestiones. ¿Ya? Acá en Chile no tenemos eso. Y existe también para maquinaria, existe para distintos tipos de recursos. Yo diría que cada empresa se arma su base de datos. Eso es lo que hay en Chile. Es producto de la experiencia histórica. Pero no es que el país disponga de bases de datos que puedan ser utilizadas por el resto. Yo creo que ahí estamos al debe. Bueno, es lo que el otro día yo, entre paréntesis, hablaba en una publicación que hice en LinkedIn. Porque en otros países, por ejemplo, en Canadá en particular, se trabaja con indicadores para la industria. Indicadores, así como en Chile se trabaja con el índice de precio al consumidor, el IPC, para calcular el IPC de cada mes. Allá en estos países como Canadá se trabaja con indicadores como por ejemplo para conocer el costo del kilowatt hora en una empresa, o el porcentaje de máquinas detenidas como parte del total de la hora disponible de una máquina, lo que se llama la tasa de fallas de un equipo. Bueno, en Canadá esa información, hay un instituto que es parecido a la Corfo de acá en Chile, que recopila esa información y sirve para lo que se llama el benchmarking, para compararme o compararse entre empresas y poder definir ahí caminos de mejora. Eso lamentablemente acá no está. Sigamos. Estamos en datos de estimación publicados. Lo otro, software de gestión de proyectos. Bueno, hay varios software que ayudan a planificar, organizar y gestionar los recursos y a desarrollar estimaciones de recursos. Y de acuerdo a la complejidad del proyecto se pueden definir estructuras de glose del proyecto o estructuras de quiebre, los WS que hemos hablado, la disponibilidad de esos recursos, las tarifas o los costos asociados y los calendarios en que están disponibles. Luego hay otra también una metodología que se llama estimación ascendente. Cuando no se puede estimar una actividad razonablemente, el trabajo se descompone en partes más pequeñas, se desagrega, se estima los recursos para cada una de esas partes más pequeñas y luego se suman. Esa es una manera también de poder estimar los recursos necesarios. Y luego, entonces, tenemos las salidas que se van a generar. Una de las salidas tienen que ver con los requisitos de recursos de las actividades, en que aquí se identifican los tipos de recursos que son necesarios para cada actividad. Ingeniero con más de 10 años de experiencia, ingeniero con menos de 5 años de experiencia, ingeniero especialista en código abierto o ingeniero especialista en inteligencia artificial, equipos con tales características, etc. Lo mismo que en cantidades. Esa documentación
puede incluir bases de estimación y algunos supuestos, por lo cual uno puede determinar los recursos. También, como salida, están las actualizaciones de los atributos de cada actividad, los tipos y cantidades de recursos que son necesarios y que se incorporan a los atributos de la actividad, producto, digamos, de la actualización. Y esa actualización se produce por el efecto dinámico que tiene un proyecto. Un proyecto va cambiando en el tiempo. Está también la estructura de glose de recursos, estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recursos. Podemos identificar de los recursos más caros o los más relevantes para el funcionamiento de una actividad hasta el menos relevante. La jerarquía uno la da de acuerdo al tipo de proyecto que tenemos. El calendario de recursos y las actualizaciones pertinentes. Las fechas en que cada recurso específico puede estar activo u ocioso. O sea, es como predecir en el tiempo que se va a producir con cada activo. Y también identificar la cantidad disponible de cada recurso durante cada periodo en que hay disponibilidad del mismo. También los cambios que se han solicitado para el proyecto. Cambios que, como les decía, provienen por distintas causas. Esos cambios que van a generar, que se agreguen a lo mejor algunas actividades, a la actividad dentro del cronograma que habíamos planificado, o al revés, eliminamos algunas, dependiendo del tipo de cambio. Y cómo se procesan a través del control integrado de cambio. Hay normalmente las empresas tienen un procedimiento en que integran todos los cambios para poder ver el efecto que va a tener ese cambio en los costos, en los plazos y en el alcance del proyecto. Ya, hasta ahí. ¿Qué duda tenemos? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Yo sé que aquí hay muchos conceptos que están de por medio, ¿eh? Pero lo que me importa es saber si los criterios, los conceptos más importantes se están entendiendo o no. A ver, ¿qué me dice Macarena González? Profe, yo tengo una duda. ¿Quién habla? Ah, me disculpe. Francisco. ¿Ya? ¿Francisco Coronado? Sí, Ya, cuéntame, ¿cuál es tu duda? es que yo veo que es como muy complejo el tema esto de la elaboración de los proyectos, asignar los recursos. El tema en el sentido de que, como usted mencionó a comienzo de año, que los proyectos, la mayormente de los proyectos fracasan. Entonces, ¿en qué puntos de acá, de lo que estamos viendo ahora, hace que eso pase, que fracase el proyecto? Porque yo pienso que son muy complejos, porque como hay muchas disciplinas, hay muchas personas, entonces, para poder llegar a un trabajo exitoso, no se produce. Claro. Bueno, imagínate que tú estás construyendo una casa, ¿ya? Y tú defines todas las actividades que hay que hacer para construir esa casa. Y además, define los tiempos para cada actividad. Y por supuesto, va a definir cuántos maestros se necesitan para construir la casa. A lo mejor va a haber un supervisor de la obra, algunos maestros que son especialistas en todo lo que son cemento. Bueno, va a depender del tipo de casa también. Otros son especialistas en madera. Si por X motivo, al hacer esta planificación, quedé corto en la gente que requería para terminar la casa dentro de un periodo dado,
eso me va a generar un impacto tremendo. A lo mejor voy a tener que primero salir a buscar gente que no, porque me está presionando el dueño de la casa de que no está avanzando la casa y la necesitan en un cierto periodo, y voy a tener que salir a buscar gente, gente que a lo mejor cuando uno está apurado haciendo las cosas, no tiene mucha posibilidad de análisis, como que lo primero que encuentra lo toma. A veces esa gente buena es muy cara, entonces me aumenta el presupuesto. O a veces no es tan cara, pero no es tan buena desde el punto de vista de calidad. Entonces, ya tengo ahí un problema, te fijas, un problema que me puede influir. Si es de mala calidad, me va a influir en el tiempo y en los costos. Si es muy caro, también a lo mejor me aumenta el presupuesto. Entonces, lo que te quiero decir es que si yo me equivoco, hay un margen de error, porque no todo lo que uno predice es exacto, digamos, ¿cierto? Porque incluso hasta si uno midiera con un cronómetro el tiempo que toma una persona, y esa misma actividad la repitiéramos varias veces, esa persona se demoraría diversos tiempos, no sería el mismo tiempo siempre, a menos que fuera un robot. Pero como no somos robots, porque además andamos ciertos días con más ánimo, con más sueño, con menos sueño, más cansado, menos cansado, todo eso va a influir en la manera en cómo se hacen las cosas. Por eso que es cierto lo que tú dices, hay una complejidad en poder trabajar en un rango que sea razonable. Ahora, está claro que en la medida que más personas piensan en el mismo tema, esa variabilidad debería reducirse. Hay un dicho que dice que 2 cabezas piensan más que una, ¿cierto? Y lo que tú no ves, lo ve el del lado. Y si son más de 2 y son especialistas además y tienen experiencia, obviamente tú vas a ir aminorando el error. Pero esa es una de las razones que te pueden producir serios problemas al proyecto. Ahora, en empresas muy ya prestigiosas, creo que también se los dije al comienzo del curso, cuando voy a mencionar a Bechtel, que es una empresa de las más prestigiosas que hay en el mundo, que está en Chile, por supuesto. Si le invita a Codelco a realizar un proyecto minero, y Codelco le manda las bases de licitación, tanto técnicas como administrativas, lo que hace Bechtel es que reúne a un grupo de 6 o 7 personajes que son verdaderos tipos muy experimentados, con mucha experiencia en desarrollo de proyectos, y ellos hacen un análisis, pero a fondo, de las implicancias que tiene realizar el proyecto, la implicancia en términos técnicos, en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de riesgos, etc. Y ese grupito recomienda que la empresa, en este caso Bechtel, participe en la licitación o que mejor mande una carta de excusa, porque los riesgos pueden ser muy grandes y no están dispuestos a que la empresa lo asuma, porque se puede meter en un lío tremendo. ¿Te queda claro, Francisco, o tienes dudas? Sí, mucho mejor, profe. Otra duda tengo yo, o más que nada un consejo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros en algún momento de la vida vamos a trabajar en algún proyecto, ¿qué puntos serían como claves que deberíamos poner énfasis o desarrollar? No sé, por ejemplo, enfocarnos en buscar especialistas, concentrarnos en los costos, o en lo que quiere, no sé, el Mira, mandamano.
Mira, tener un buen equipo de trabajo es muy importante. Si tú tienes gente buena, gente desde el punto de vista de que sabe hacer las cosas para los cuales fue contratado, y además tiene una buena experiencia, eso te da es un factor de seguridad que te cubre la espalda. Pero no basta con eso. Además, tiene que haber un sistema de cómo hacer el proyecto, que sea parte de la cultura de ese equipo que va a trabajar para ejecutar el proyecto. De ahí que los sistemas de gestión, ya sea de calidad, de riesgos, de costos, que estén estandarizados, como procesos estandarizados, pasan a ser importantes. Porque tú puedes tener una persona que sea muy buena técnicamente, pero si no es ordenado, no es estructurado, no es planificado, no sigue un cierto procedimiento, también nos puede generar problemas. Entonces, por un lado, gente de buen nivel. Hay que asegurarse que la gente que contratamos es buena. Ahora, lamentablemente en Chile hay una debilidad, porque cuando tú contratas, hace una entrevista que es muy light, muy general. Entonces no logras profundizar como para decir, este ingeniero sabe realmente de hidráulica, de motores, o sabe de circuitos electrónicos en tarjetas impresas. Son muy pocas las empresas que hacen una entrevista técnica a fondo. Por lo tanto, ahí hay un riesgo ya. Por otro lado, en Chile se estila que cada jefe de proyecto empieza a llamar a su gente conocida, que en algunos casos son buenos, pero en otros casos son compadres nomás. Por lo tanto, no son tan buenos. Entonces, ahí hay un tema, pero si tú ya, la primera cosa es que tener gente de buena calidad. Lo segundo es que puedas tener esta estandarización que te hablo de los procesos. Y lo tercero, que es muy importante, es que el jefe de proyecto tenga el liderazgo y el conocimiento como para llevar el equipo a la meta. Yo diría que esos son los tres elementos fundamentales. Desde ahí después nacen un montón de otras cosas, pero si uno tuviera que decir dónde están las partes más cruciales, estarían en las que te acabo de mencionar. ¿Te queda claro? Gracias, profe. Sí, todo claro. Gracias. Bien. Bueno, veamos la estimación de la duración de la actividad. La vamos a ver rápido, relativamente. No, sí, tengo que tener un poco de tiempo. Ya, lo primero es que se requiere que se estime la cantidad de esfuerzo, la cantidad prevista de recursos a ser aplicada y los periodos laborales necesarios. O sea, yo tengo que definir que para cierta actividad necesito 8 personas con tal característica o tales competencias, con tal experiencia, que van a trabajar a turno completo, a medio turno o en algún periodo que yo tengo que definir. Y tengo que hacer lo mismo con las máquinas que requiero, con los contratistas externos que requiero, con los materiales, etc. Y todo esto lo voy a documentar en una base, que puede ser en una planilla Excel, en que defino para cada uno de los recursos las cantidades requeridas, el tipo de recurso y el respaldo pertinente. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo, recuerdan que estuvimos viendo el caso de la construcción de una casa y vimos que una de las actividades era limpiar el terreno. Entonces, las mismas actividades que definimos ahora tenemos que ponerle un tiempo. 3 días, un día, cada una. Y por supuesto, aquí va a haber un camino crítico. ¿Cómo yo calcularía el camino crítico de esto?
¿quién me podría decir cómo uno podría, viendo esta lámina y viendo la duración que tiene cada actividad, definir cuál es el camino crítico de este proyecto, o de esta actividad, perdón, porque esta es una actividad? El camino crítico está dado por la mayor cantidad de tiempo que ocupe o por la menor cantidad. Yo pienso que la menor. No, pero si tú tienes la menor, te da más holgura, te da más margen para cumplirla. El problema es que si es muy alta, cualquier sobrepaso de esa alta te impacta más fuerte el proyecto, porque requiere más tiempo, ¿me entiendes? Debería ser al revés. Yo decía eso, de comprar materiales de limpieza, contratar capataz y cuadrilla, después lo otro, transporte de equipo, acumular desperdicio y retirar desperdicio. Sí, por ahí va la cosa. Ese, Sí, ese es el camino. ese decía yo. Exacto. Está bien, pero eso es el más alto, porque si tú te fijas, este ocupa 3, el alquilar el equipo de limpieza. Ah, es que lo entendí al revés, por eso Ah, el ya. concepto, eso. Sí. Fue el No, concepto no. exacto. Pero la idea sí la entendí. Sí. Bueno, entonces, ya determinar esto, si son 3 días, un día, o si son horas, o si son más de un día, ya es todo un arte. Hay que saber hacerlo. ¿Ya? Imagínense que esta misma cuestión también hay que hacerla no cuando se está ejecutando el proyecto, sino cuando yo estoy postulando el proyecto, cuando yo participo en la licitación. Si yo me equivoqué en la cantidad de días, en los recursos, puede que a lo mejor los costos salgan tremendos. Si ustedes analizan, a mí me ha tocado analizar ofertas de varias empresas que han participado en una licitación. Y la variación que hay son fácilmente entre uno y otro de entre el 10 y el 50%. O sea, uno dijo que cobraba 100 millones, el otro cobraba 110 millones y llegó uno a decir que cobraba 150 millones. Y las otras empresas quedaron en ese rango, entre 100 y 150. Normalmente en una licitación participan al menos 5 empresas. Bueno, hoy en día con la situación actual en Chile participan muchas más porque hay poco trabajo. Es lo mismo que la gente que participa en la selección de personal. Hoy en día la selección de personal, para cada cargo se presentan 100 personas o más. Entonces es tremendo en este momento buscar trabajo porque hay mucha gente que anda buscando. Lo mismo pasa con los contratistas, con la gente que ejecuta proyectos. Todos andan buscando trabajo. Bien. Entonces veamos la estimación de la duración de las actividades. Pues, nuevamente se requieren entradas, después las técnicas y herramientas y las salidas. Lo primero son los factores ambientales de la empresa como entrada, que son bases de datos históricas que yo tengo sobre duración de las actividades. Eso me lo da, en el fondo, el haber repetido varias veces la misma actividad. Con eso yo puedo obtener una aproximación estandarizada de lo que realmente dura. Luego tengo los activos, que son los registros de resultados de proyectos anteriores. O sea, cada empresa tiene que guardar en sus sistemas computacionales todos los registros de los proyectos que ha realizado en el tiempo. Y con eso puede hacer análisis que son muy útiles para después estimar el recurso o estimar, en este caso, costos. Y eso lo va haciendo la empresa mucho más potente, por supuesto, porque se va a equivocar menos. Ver cuáles son, respecto al alcance del proyecto,
las restricciones que tiene ese alcance, restricciones ya sean administrativas o técnicas, y los supuestos, porque a veces uno parte de un supuesto, o sea, si yo contrato a un ingeniero por una cierta cantidad de años, yo supongo que para redactar un informe de técnico se va a demorar tal cantidad de horas o de tiempo. Pero eso va a depender en un supuesto, porque no lo tengo comprobado. Yo estimo que esa persona, si le paso cierta información de distintas planillas, de distintos recursos o fuentes de información, él va a ser capaz de armar un informe potente, bien hecho, bien redactado, con toda la información pertinente. Pero nuevamente es un supuesto. ¿Qué otra cosa? Todas las listas de actividades, y ojalá de todos los procesos anteriores. Los atributos de esta actividad en términos de tipos de recursos, etc. Requisitos de los recursos de las actividades, ya sea capacidades, volúmenes o características técnicas específicas. Y el calendario o la disponibilidad de los recursos en el tiempo. El plan de gestión del proyecto, que es el plan que define todo el proyecto, y ahí tenemos que considerar dos aspectos importantes: los riesgos, porque esos riesgos van a ser influyentes en los tiempos y en los costos, y por lo tanto tengo que ahí tener en cuenta ese concepto, y los costos de cada actividad, la cantidad de recursos estimados para cada actividad. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas que se usan? Nuevamente los juicios de expertos, gente con experiencia que nos ayude a preparar la estimación de duración. Lo que se llama la estimación paramétrica. Esto parte de que hay un cierto índice de productividad, que también es un supuesto. Cuando las empresas han hecho muchos proyectos, sí pueden determinarlo con más precisión, y se multiplica la cantidad de trabajo a realizar por este ratio de productividad. Y con eso puedo determinar la duración de la actividad. También se considera que la estimación, tres valores. Hay como valores probabilísticos aquí. Uno, el más probable, un valor optimista y el pesimista. O sea, uno trabaja con un rango de variación de la estimación. ¿Ya? Por eso que los que se meten ya, los que quieran trabajar después en este tema, el Primavera Project, ese no sé quién, ¿hay alguno aquí que tiene el trabajo de investigación, el tema de la gestión de cronograma? Yo, profe. ¿Macarena? Sí. Ya, bueno, ahí con el Primavera Project, tú analizas, investigas, se pueden hacer lo que se llaman las curvas de avance del proyecto. Y las curvas de avance hablan de la curva temprana de avance, la curva tardía y la curva real. Entonces, estamos hablando de eso con este concepto, de que tú defines tres probables valores, y eso lo lleva a un software que te va a definir el estado de avance del proyecto en base a ese análisis. Verlo eso si no lo puedes ver de internet, trata de ubicar alguna empresa donde lo estén aplicando y conversa con alguien que te ayude a entender más la cosa. Si no tienes el contacto, te lo puedo dar yo. ¿Quién te puede ayudar? ¿Ya?
Ya, profe, gracias. Bueno, también hay un asunto que se llama el análisis de reserva. Uno tiene que dejar una reserva para contingencia. Es como un colchón que uno deja, por imprevisto, porque el supuesto que yo tenía no se cumplió, porque hubieron factores externos que pueden estar influyendo. Puede ser un porcentaje de la duración de la actividad, una cantidad fija de periodo, o calcularse mediante un análisis cuantitativo de riesgos. La reserva puede usarse en forma total o parcial, reducirse o eliminarse cuando haya información más precisa. O sea, este colchón es bueno tenerlo, pero está sujeto al nivel de precisión de información que lo sustenta. Y las salidas de esta son las estimaciones, las valoraciones ya en cantidad del recurso que está disponible en los tiempos laborales previstos de ejecución del proyecto. Se debe incluir un cierto rango de resultados posibles. No, aquí hay un porcentaje de variación que hay que tenerlo en cuenta. Los atributos y que son actualizaciones que tienen que ver con las duraciones de cada actividad, los supuestos que están planteados, que a veces los tengo que corregir, supuestos de rendimiento, supuestos de productividad, y las reservas para contingencia, que son estos colchones que hablábamos recién. Eso es lo que les tenía que comentar de la gestión del cronograma. Entonces, la próxima clase estaríamos partiendo con la gestión de costos. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta, algún comentario sobre lo que esta clase que ya estamos terminando? O sobre el curso en general, lo que hablé de la reprogramación y lo que hablé también de estos software que son de utilidad para cada una de las áreas de conocimiento del PMBOK. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo, profesor, entré un poco tarde en la clase, entonces no pude asistir. No sé si dio alguna información antes. Sí, mira, expliqué de que yo había mandado, que mandé hace como 1 o 2 semanas atrás, un documento en Word en que están tipos de software que hay para cada una de las áreas de conocimiento del PMBOK. Entonces, te lo voy a mostrar para que lo veas, seguramente, no sé si lo viste, pero Sí, lo vi. este documento, en que están ahí código abierto y comerciales. Son software que están ya sea en la nube o standalone, que le llaman, y ahí están las direcciones, ¿ya? En internet, donde tú puedes ubicarlo. Varios de estos están en inglés. Yo te diría que la mayoría, eso sí. Pero eso te demuestra de que hay mucha cantidad de software. Fíjense la cantidad de software que hay en todas las áreas. En algunas se repite, pero en otras son distintos. Entonces, lo que yo les planteaba era que ustedes, ahí está el Primavera, a propósito, que estábamos hablando delante, que este es un buen punto de referencia para alimentar el informe que ustedes tienen que preparar para el trabajo de investigación. Ya, ese era un punto. Y el otro que tú seguramente no alcanzaste a ver, tenía que, voy a salirme, voy a entrar de nuevo, espérate, compartir pantalla, era la reprogramación del curso, en base a los tiempos que ya tenemos definidos para el semestre. Y esto pasaba, yo les comentaba que va a haber un ejercicio 3, el 4 no va a existir porque lo voy a eliminar, vamos a dejar en 3 nomás los ejercicios de este semestre. Este lo voy a enviar el 10 de septiembre. Y les voy a dar una semana para que lo hagan, y obviamente con la materia que se ha pasado hasta esa fecha, ¿ya?
el informe de investigación que usted, cada grupo tiene que realizar, se tiene que entregar el 30 de septiembre. Para eso tienen toda la información que le he mandado. Acuérdense que yo le mandé un documento con el alcance del informe. Le he dado la oportunidad a algunos grupos para que me pregunten sobre su caso particular y yo le he mandado mis comentarios. Y además esta información que acabo de dar sobre los software. O sea, no pueden negar de que ayuda del profesor han tenido. Tiene que usted ahora poner su parte para llegar a un uniforme que sea lo mejor posible. Es lo mismo que le va a ocurrir con la tesis, es lo mismo que le va a ocurrir cuando estén trabajando y su jefe le exija un informe de buen nivel. Luego, la exposición del trabajo de investigación, que esta exposición que hace el grupo completo, preparan, ¿cierto?, una presentación en PowerPoint, un resumen del trabajo que hicieron, y lo tienen que exponer en una media hora, más o menos. Estoy hablando así en este momento en voz alta, ¿eh? Pero entre 20 y 30 minutos. Y tienen que participar todos los integrantes del equipo, del grupo. Eso lo haríamos en la última semana de clase, que es entre el 5 y el 9 de octubre. Martes 6 específicamente y el jueves 8. Ese día no habría clase, sino que ustedes tendrían la palabra, tienen que exponer y además dejar un tiempo, al menos 5 minutos, para preguntas que le puedan hacer algunos de los otros alumnos que no son parte del grupo que está exponiendo y o preguntas del profesor. Y por último, estaba el control 2, que es control ya teórico de la materia, que lo haríamos el 15 de octubre. No está en este momento porque no vi ahí a la delegada de curso, la Javiera Jaramillo, pero esta fecha sobre todo, y se lo digo al resto de ustedes para que lo vean, tienen que cruzarla con las fechas que van a tener de otros controles, de otros ramos que estén haciendo, de tal manera que esta fecha sea una fecha que no esté sobrecargada con muchas otras actividades. Eso me lo tienen que informar con anticipación. Si es que tenemos que reprogramarlo, ¿ya? Porque estoy trabajando a 2 meses para adelante y bueno, no puedo predecir lo que va a ocurrir para adelante. Pero estas serían como los hitos de lo que faltaría, lo que no viste tú, Francisco. No sé si te queda claro. Sí, todo claro, gracias. Ya pues, estaremos viéndolo entonces el jueves con el siguiente tema, que es gestión de costos. Y bien, espero que estén bien. Nos vemos el jueves. Chao, profe, gracias. Ya, que estén Profe, bien, ¿ah? gracias. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.